Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar del tema relacionado con la continuidad. Eh, Vamos a estudiar la siguiente gráfica. Entonces, ustedes pueden observar que en esta gráfica que tenemos aquí, tenemos una función que está definida a trozos. ¿Por qué sabemos que es una función definida a trozos? Porque si se dan cuenta la gráfica tiene diferentes funciones en diferentes intervalos. Podemos hablar, por ejemplo, de ese primer intervalo, de aquí hasta aquí, en donde tenemos una gráfica de una función lineal. Desde este punto, desde x igual a 1 hasta x igual a 2, tenemos una función constante. Desde x igual a 2 hasta x igual a 4, tenemos una gráfica de una función cuadrática. Entonces, ahí tenemos una función que está definida a trozos porque tiene diferentes tipos de funciones. Ahora, ¿qué nos dice el texto? El texto nos dice, en la gráfica se puede observar que la función es continua en el intervalo desde menos 1.5, hasta 4, es decir, desde este punto hasta este punto. Nos dicen que es continua, exceptuando aquellos puntos en donde deberíamos levantar el lápiz para continuar con el trazado de la gráfica. ¿Listo? Entonces aquí ya nos dan una excepción. Nos dicen que esta gráfica va a ser continua, ¿cierto? Por ejemplo, aquí viene siendo continua, 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 hasta que llego a x igual a 1. En x igual a 1 la gráfica ya no sería continua porque tengo que levantar el lápiz para pasar a este punto de acá y continuar con mi gráfica. Lo mismo sucede aquí. De aquí tengo que levantar el lápiz hasta acá para volver a bajar y continuar con mi gráfica. Entonces, nos dicen que exceptuando en esos puntos la función sería continua. ¿Cuáles puntos? Aquí no los mencionan. Dicen que en x igual a 1, correcto, en x igual a 2 y en x igual a 4. A estos valores los conocemos como puntos de discontinuidad. Entonces ya sabemos que este valor de aquí, este valor de aquí y este valor de aquí son puntos de discontinuidad porque generan que al trazar la gráfica yo tenga que levantar el lápiz. Listo. Ahora, en base a eso podemos dar una definición. Podemos decir, definición. Una función es continua en el punto x igual a, ya no mencionamos 1, 2, 3, 4, no, simplemente un punto cualesquiera, x igual a, ¿cierto? Si cumple con, primero, la función evaluada en el punto exista. Segundo, el límite cuando x tiende a de la función exista. O tercero, el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. Entonces tengo que cumplir estas tres condiciones para decir que la función es continua. En caso contrario, es decir, que cualquiera de estas condiciones se incumpla, entonces podemos decir que tenemos una función discontinua. Entonces nos dicen, ejemplo, demostrar que la anterior función no es continua en x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 4. Entonces, vamos a decir, bueno, tenemos para x igual a 1, tendremos que analizar para x igual a 1 qué sucede. También tendremos que analizar para x igual a 2, ¿cierto? Y también tendremos que analizar para x igual a 4. Estos son los tres puntos que me están diciendo. Entonces, lo primero que me dicen es, vea, tiene que mirar cuánto vale f evaluada en a. Recuerde que en este caso a valdría 1, entonces f de 1 sería igual. Vengo acá a la gráfica de la función y me doy cuenta, mire, aquí la gráfica es abierta, aquí la gráfica es abierta. Eso quiere decir que en x igual a 1 la función, miren que no tengo un punto. Eso quiere decir que la función no está definida. Por lo tanto, en f igual a 1 la función no existe. Y directamente de aquí ya puedo concluir. Mire que estaríamos de las tres condiciones que vimos, que lo vimos hace un momento. La primera condición me dice que f evaluada en a tiene que existir. En este caso f evaluada en a no existe. Por lo tanto, ya puedo concluir directamente que no es continua en x igual a 1. Entonces ya tengo la primera condición. Mire, muy fácil, ¿no? Directamente, solamente tengo que hacer ese análisis. Como hago el análisis y me da directamente que no existe, entonces ya, de una, la función no es continua. Vamos a ver qué pasa en x igual a 2. Entonces, en x igual a 2 estoy en este punto de acá. Decimos, lo primero que tengo que hacer el análisis es f evaluada en 2. Vamos a ver cuánto nos da f evaluada en 2. Entonces, me vengo hasta acá, aquí estaría x igual a 2 y busco dónde está el punto que lo relaciona a él. Mire que aquí es un punto abierto, entonces paso derecho y llego hasta acá arriba, ¿cierto? Eso quiere decir que en x igual a 2 la función vale ¿cuánto? Vale 2. Vale 2.
Bueno, existe, entonces tengo que irme a la segunda condición. La segunda condición me decía que el límite cuando x tienda a 2 de la función f de x debe existir. ¿Cuál es el problema? Tengo que hacer el análisis de la función por izquierda y por la derecha porque es una función definida a trozos. Entonces decimos, el límite cuando x tienda a 2 por la derecha y el límite cuando x tienda a 2 por la izquierda de la función f de x, Entonces vamos a ver cuánto nos da por la derecha. Vamos a analizarlo con otro colorcito. Vamos a ponerle este color. Entonces, por la derecha es acercarme por este puntico, ¿cierto? Y mirar hacia dónde está tendiendo la función. Entonces, mire que la función estaría tendiendo ¿a dónde? Estaría tendiendo a 1. Entonces, el límite por la derecha me daría 1. Vamos a mirar qué sucede con el límite por la izquierda. Vamos a hacerlo con verdecito. Con verdecito también me acerco mucho a la función, ¿cierto? Analizo y me doy cuenta que exactamente también está tendiendo a ¿qué? Está tendiendo a ser 1. Y puedo concluir, como el límite por la derecha y el límite por la izquierda me dieron exactamente iguales, ¿cierto? Implica que el límite da 1. Mire que la segunda condición es que exista. ¿Existe el límite? Sí, existe. Entonces me voy hasta la tercera condición. En la tercera condición me decían que el límite cuando x tienda a 2 de f de x tiene que ser igual a f evaluada en 2 para que sea continua. Entonces analizo, ¿cuánto me dio el límite? El límite me dio 1. Pero esto es diferente a lo que me dio f de 2 porque f de 2 me da 2. ¿Cumplo la tercera condición? No la cumplo. Mire que la primera condición la cumplí, existe. La segunda condición la cumplí, existe. Pero ya la tercera condición ya no la cumplo. Por lo tanto, digo que la función, ¿cierto? En x igual a 2 no es continua. Y acabamos. Listo, vamos con el punto x igual a 4. En el punto x igual a 4 lo mismo, hacemos el análisis. Decimos f evaluada en 4. Vamos a ver qué pasa con f evaluada en 4. Entonces, mido 4, analizo 4 y vea, aquí está el puntico cerrado y este puntico cerrado estaría más o menos por aquí, ¿cierto? Que es 0.5. Entonces, esto nos da 0.5. ¿Existe? Sí, correcto. Continúo con la segunda condición. La segunda condición nos decía que el límite cuando x tienda a 4 de f de x debe existir. Entonces, vamos a hacer el análisis. Primero, límite cuando x tienda a 4, ¿cierto? De f de x, vamos a ver cuánto nos da primero por la derecha. Analizo por la derecha, entonces vamos a hacer el mismo análisis que hicimos hace un momento, también el mismo color. Pero mira que por la derecha, yo por más que me acerque por la derecha, no hay función, ¿cierto? No hay función, mira que todo este intervalo no tiene función. O sea que por la derecha el límite no existe. Y si ya sé que por un lado el límite no existe, puedo concluir efectivamente que el límite cuando x tiende a 4 pues no va a existir, porque ya por un lado no existe. Y como el límite cuando x tiende a 4 f de x no existe, no cumplo la segunda condición, entonces puedo concluir que la función, ¿cierto? No es continua o discontinua en x igual a 4. Entonces, acabé. ¿Listo? Entonces, tres formas de determinar cuando una función no es continua. Primero, que la función en el punto no exista. Entonces, directo, discontinua. Segundo, que exista la función, que exista el límite, pero que el límite y la función no sean iguales. Entonces, también puedo decir que no es continua. Y tercero, que el límite no exista. Si el límite no existe, también puedo concluir que la función no es continua. Entonces vamos con esta observación. La observación nos dice, existen discontinuidades que pueden ser removibles o esenciales. Entonces, la primera dice, si f de x no está definida, ojo con eso, mire, f de x no está definida en x igual a a. F de x no está definida en x igual a a. Eso es lo que nos dicen. Pero el límite existe en x igual a. Entonces se denomina una discontinuidad removible o evitable. Y la otra es que si el límite no existe, entonces se llama una discontinuidad inevitable. Entonces vamos a mirar esto. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, en x igual a 1, mire que en x igual a 1 vamos a analizar si es removible, evitable
o inevitable. Miremos, en x igual a 1, f evaluada en 1 existía, no, f evaluada en 1 no existía, ¿cierto? Entonces por el momento estaría en esta primera condición de aquí, no está definida. Pero tendría que analizar el límite, porque el límite debe existir. ¿Listo? El límite debe existir, aquí nos dicen, pero el límite existe, entonces vamos a mirar si el límite existe. Entonces decimos, límite cuando x tiende a 1 de f de x. Este como es una función a trozos, entonces tengo que hacer el análisis y digo límite cuando x tienda a 1 por la derecha, límite cuando x tienda a 1 por la izquierda de f de x. Entonces analizo qué pasa por la derecha. Al analizar por la derecha, mire que el límite tendería a ser 1. ¿Listo? Y analizar por la izquierda, el límite estaría tendiendo a ser ¿quién? 0. Entonces mire, por la izquierda y por la derecha, los límites ¿qué? Entonces el límite cuando x tienda a 1 de f de x no existe porque los límites son diferentes. Por la izquierda y por la derecha son diferentes, por lo tanto no existe. Entonces llego a que, bueno, llego a que estaba en esta condición de que no está definida, pero no cumplo la condición de que el límite exista. Entonces me voy a la segunda condición. Si el límite de f de x no existe, se llama una discontinuidad inevitable. Entonces podemos decir, por lo tanto, en x igual a 1, la función tiene una discontinuidad. Entonces tiene una discontinuidad ¿qué? Inevitable. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Vamos a hacer el análisis, por ejemplo, de x igual a 2. Vamos a hacer ese análisis. Entonces, ahora, en x igual a 2, vamos a ver qué sucede en x igual a 2. En x igual a 2 tenemos que f evaluada en 2 existe. Sí, f evaluada en 2 nos da directamente 2. Entonces, mire que en x igual a 2 no está definida. Sí, sí está definida. Ahora, ¿cumplo esta condición de aquí? No. ¿Cumplo esta condición de acá? No. Entonces, esta función tampoco la puedo analizar porque en ninguno de los dos casos está contenida. Entonces, no hay nada que analizar. Aquí solamente podemos decir que la función es discontinua. Y ni modo de analizar en x igual a 4 porque ya sabemos que el límite no existe. El límite por la izquierda, ¿se acuerdan que no, por la derecha no nos dio? Como el límite por la derecha no nos dio, ya sabemos que esta sería una discontinuidad inevitable. Ahora analicemos cuándo, ¿cierto? ¿Cuándo tendríamos una discontinuidad que sea removible o evitable? Por ejemplo, que yo tenga una función, ¿cierto? Digamos que este vale 3. Entonces tenemos que la función hace esto. Listo, esa es la función que tenemos. Entonces, mire que f evaluada en 3 no existe, ¿cierto? Porque f evaluada en 3 se encuentra abierto. Pero el límite cuando x tienda a 3 de la función f de x, ¿cierto? Llamando esta función f de x, sería igual a ¿quién? Me analizo por la izquierda, me da 2. Analizo por la derecha, también me da ¿qué? También me da 2. Eso quiere decir que el límite ¿qué? El límite existe. Entonces estoy en esta condición de aquí. La función no está definida, correcto, la función no está definida, pero el límite en x igual a existe. Claro que existe, vale 2. Por lo tanto, puedo concluir que es una función discontinua, ¿cierto? Discontinua, pero removible. ¿Listo? ¿Por qué removible? Porque yo puedo decir, vea, esta función, si la analizamos, podría ser una f de x, ¿cierto? Que está aquí, sería una mx, ¿cierto? Sería una función lineal. Y aquí, ¿cierto? Esto es si x es menor que ¿quién? Menor que 3. Y acá, entonces tenemos es una función constante, que constante igual a 2. Entonces tenemos 2 si x es mayor que 3. Entonces, para volver esto una función continua, lo que tengo que hacer es agregarle un nuevo punto aquí, ¿cierto? Le voy a agregar un nuevo punto aquí, tal que cumpla que esta condición de acá arriba empiece a existir. ¿Cuánto tiene que valer f evaluada en 3? Pues f evaluada en 3 tiene que ser igual al límite, o sea que tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer 2. Por lo tanto, puedo decir que aquí tiene que ser 2 si x es igual a 3. Entonces, mire que ¿qué acabo de hacer? Al poner esto dentro de la función f de x, lo que hago es agregarle un puntico
agregarle un puntico, o sea, rellenar este huequito que ya tenía. Y si se dan cuenta, entonces ya volvemos a una función que es totalmente continua. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces tenemos estudiar la continuidad de f de x igual a x al cuadrado. Entonces tenemos f de x igual a x al cuadrado más 2 si x es diferente de 2 y el otro nos dice 4 si x es igual a 2. Entonces vamos a analizar la continuidad de esta función. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, evaluar f en 2, porque mire que el punto problema en este caso sería 2. ¿Cuánto nos da f de 2? Vamos a analizamos dónde está el igual está aquí, o sea que nos da ¿cuánto? 4. Listo, existe. Vamos con la segunda condición. Entonces la segunda condición nos dice que el límite cuando x tienda a 2 de f de x. ¿Cuánto sería x tendiendo a 2? Recuerde que es el límite, tengo que analizar por izquierda y por la derecha. Pero por izquierda y por la derecha estaríamos trabajando con esta función de aquí. Entonces esto nos da x al cuadrado, entonces nos daría límite cuando x tienda a 2 de x al cuadrado más 2. Y esto es evaluación directa porque es un polinomio. Entonces nos daría 4 más 2 y esto nos da 6. Tercero, como f evaluado en 2 nos dio diferente del límite cuando x tienda a 2 de f de x, ya que f evaluada en 2 nos dio 4 y esto es diferente a 6, puedo concluir por lo tanto que la función en x igual a 2 es discontinua. Listo. Muy bien. Ahora analicemos la otra función. Ahora tenemos que g de x, ¿cierto? Va a ser igual a... Mire que esta es un poco sencilla. X y menos x. Entonces, si x es mayor que 0, si x es menor o igual que 0. Entonces, primero, f evaluada en 0. Recuerden, para f evaluada en 0 lo que tenemos que buscar es dónde está el igual. ¿Dónde está el igual? Aquí está el igual. Mírenlo, ahí está el igual. O sea que estaríamos trabajando con menos x. Entonces, esto sería menos 0 y esto nos dio 0. Vamos con el segundo, límite cuando x tiende a 0. Aquí tengo que hacer el análisis por izquierda y por derecha. Entonces decimos límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, que sería límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. ¿Pero quién es f de x? Por la derecha serían los mayores, o sea, esto de aquí. O sea que nos dio de x y esto nos da evaluando, esto nos dio 0. Y ahora miramos, límite cuando x tiende a 0, pero por la izquierda de f de x, esto sería límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿De quién? Miro por la izquierda, ¿dónde están los menores? Acá están los menores, sería menos x. Esto es menos x. Y evaluando directo, pues sería menos 0 y esto nos dio 0. Mire que por la izquierda y por la derecha me dieron ¿qué? Iguales, por lo tanto el límite vale 0. Entonces, tercera condición. La tercera condición nos dice, entonces, f evaluada en 0 le dio igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x. Claro, porque f evaluada en 0 nos dio ¿cuánto? 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿cuánto nos dio? 0. Entonces, puedo concluir. Por lo tanto, la función es continua. Ay, qué pena. Acá estamos hablando de g, ¿no? Entonces, no es f, es g. Es g. Por aquí no altera nada, ¿no? G. Entonces sería G, G. ¿Listo? Es G. Ahora, claro, esto tiene lógica, claro, porque si ustedes se dan cuenta, mire que es una función que es el valor absoluto. Y si graficamos el valor absoluto, ¿cierto? Si graficamos el valor absoluto, hagámoslo con negro, no, negro no se ve. Hagámoslo con rojito, entonces el valor absoluto viene aquí, llega a este punto y se va para arriba. Miren que en ningún momento tuve que levantar el lápiz, entonces tiene gracia decir que la función es continua. Bueno, vamos con el ejemplo 2. Voy a borrar. Listo, vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 nos dicen que dada f de x igual a x al cuadrado menos 1 y 2 a x, entonces esto es si x es menor que 3 y esto es si x es mayor o igual que 3. Entonces tenemos que encontrar el valor de a para que esta función sea continua. Entonces hacemos el análisis común y corriente. Entonces decimos, primero, ¿quién sería f evaluado en 3? ¿Listo? Vamos a hacer el análisis. F evaluado en 3 buscamos dónde está el igual. El igual está aquí. Entonces esto sería 2, ¿cierto? Por
6A por X, pero X ¿cuánto vale? Valdría 3. Hacemos el análisis, esto me dio 6A. Listo, ya tengo que la primera es 6A. La segunda condición nos dice que el límite debe existir, es decir, el límite cuando X tiende a 3 de f de X tiene que existir. ¿Cómo nos queda esto? Recuerden que esto sería trabajar con los límites laterales. Entonces decimos límite cuando X tiende a 3 de f de X, pierdo pero por la derecha, y límite cuando X tienda a 3 por la izquierda de ¿quién? De f de X. Por la derecha, entonces analizo quiénes serían los mayores. Los mayores es este de acá, entonces es 2ax. Entonces límite cuando X tienda a 3 por la derecha de 2ax. Y por la izquierda entonces sería el límite cuando X tienda a 3 por la izquierda de los menores. Los menores serían estos que están acá arriba. Entonces sería X al cuadrado menos 1. Vamos haciendo el análisis de esto, evaluamos y esto nos da 2 por A por 3. Y esto nos dio 6A. Y de acá abajo nos daría 3 al cuadrado, que nos daría, bueno, 3 al cuadrado menos 1, y esto nos daría 9 menos 1, que nos da 8. Ahora, ¿qué condición tengo que garantizar? Tengo que garantizar, recuerden, observación aquí, tengo que garantizar que el límite cuando X tienda a de f de X tiene que existir. Esta es la parte más importante. Y para que un límite exista, quiere decir que el límite por la izquierda y por la derecha tienen que ser iguales. Entonces, estas dos cosas las tengo que igualar. Entonces, decimos, ahora, entonces, el límite cuando X tienda a, a 3 por la derecha de f de X tiene que ser igual al límite cuando X tienda a 3 por la izquierda de f de X. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. ¿Cuánto nos dio por la derecha? Por la derecha nos dio 6A. Y esto es igual al de la izquierda, que nos dio 8. De aquí podemos, ¿qué? Mire que ya tenemos una ecuación cuya incógnita, ¿quién es? El valor de A, o sea que la podemos despejar. Entonces decimos, por lo tanto, A sería igual a 8 dividido 6, ¿cierto? Está multiplicando, lo pasamos a dividir y podemos simplificar, ¿cierto? Mitad 4, mitad 3. O sea que puedo concluir. Por lo tanto, para que la función sea continua, A debe ser igual a 4 tercios. Y acabamos. Bueno chicos, espero que les haya ayudado mucho estos ejercicios. Tenemos tres ejemplos resueltos, uno gráfico, uno analítico y uno para encontrar una variable, o sea, una constante que nos están pidiendo. Espero que les ayude y porfa cuídense mucho y estamos comunicando, ya nos vemos en un próximo video. Adiós.